en México. Y bueno, esta plática la intitulé Motivación e Inspiración. Parecen palabras que quizás ustedes ya las han escuchado muchas veces, sin embargo no es lo mismo. Y ahorita que ustedes están a punto de embarcarse en una preparación profesional relacionada con ciencias, me pareció oportuno cuando la doctora Paula me hizo la invitación de que si quería hablar con ustedes, de hablar de estas dos palabras. ¿Por qué? Porque pareciera, bueno, además en el Facebook una chica en algún momento puso un comentario que me puso a reflexionar, que pensaba que los profesores teníamos que ser la motivación de ustedes, cosa que no es cierto. Y voy a tratar de darles mis puntos de vista en qué consiste motivación y en qué consiste inspiración. En un dado caso, profesor, tendríamos que ser inspiración, pero no motivación. La motivación es personal, propia. De tal manera que si yo lo que quiero es ser ingeniero en algún área, por ejemplo, en el área química, que en este caso es su tema de interés, relacionada con alimentos, necesariamente ustedes deben de tener un motivo muy propio. Y entonces, pues vamos a hablar de manera general de esas personas que de alguna forma ustedes han considerado a lo largo de su formación y que van a seguir viendo necesariamente. Por ejemplo, si a mí me interesa saber la composición de algún alimento, como este fruto que es muy común, pues yo ya sé la cantidad, por ejemplo, de azúcares que tiene, cuánto de glucosa, cuánto de fructosa, cuánto de sacarosa, maltosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los compuestos químicos que le dan el olor característico al plátano? Que son varios, son moléculas relativamente pequeñas y que ustedes en sus cursos de Orgánica 2 van a poderlos hacer en el laboratorio. Es relativamente simple, ¿verdad? Sin tener el plátano, ustedes van a poder oler efectivamente a plátano. De tal manera que entonces, eso pues es algo conocido que ustedes pueden encontrar en la literatura, ¿verdad? De tal manera que esta composición necesariamente alguien la tuvo que hacer, alguien la tuvo que reportar, alguien tuvo que irse al laboratorio para poder saber si efectivamente tenía la cantidad que nos muestra en esta tabla, en estos datos. ¿Cómo le hago yo para saber si efectivamente tiene esa cantidad de compuestos algo en particular? Pues me voy a la bibliografía. Y entonces, si yo lo que quiero es saber la información, no del teléfono, ¿verdad? O del juego, o del chat, de donde hayan estado hace un ratito, ¿no? Ustedes muy entretenidos, sino conocer la información que tengo en los libros. ¿Qué es lo que hago? Leerlos. Pero no nada más en los libros, sino en revistas especializadas por alguna razón en particular. Si yo lo que quiero es conocer, yo me voy a la fuente de la información. Pero esa información necesariamente la tuvo que haber plasmado alguien, la tuvo que haber comprobado alguien por el método científico, necesariamente. Y entonces, para que yo pueda saber si efectivamente tengo la información que me interesa, necesariamente esta fuente bibliográfica tuvo que haber sido corroborada por gente especialista y aplicando el método científico. Y entonces, damos por sentado que esto es fácil de entenderlo, fácil de reproducirlo en un laboratorio, pero no necesariamente, ¿verdad? Para eso, mucha gente tuvo que haber invertido prácticamente la gran mayoría de su vida para poder generar el legado del conocimiento, de un conocimiento científico que después ustedes van a revisar, a entender, a aplicar y en un momento dado a expandir ese conocimiento. Yo aquí les muestro algunos de los grandes personajes de la ciencia, ¿verdad? Y seguramente ustedes reconocen alguno. ¿A quiénes reconocen por ahí? Marie Curie. ¿A quién más dijiste? Ok, aquí por acá anda, ¿no? ¿Quién se ve que está por ahí? Newton, ¿verdad? Newton, ¿quién más? Mario Molina. Ok, muy bien, Mario Molina por acá, excelente, ¿no? Un químico, el primer premio Nobel en química, pero no vamos a hablar de él, ¿verdad? Entonces por aquí está Newton,
fotografía, que es la famosa fotografía 51, ¿verdad? Watson y Crick pudieron elucidar la estructura del ADN. Les voy a hablar de ella más adelante, ¿verdad? Por acá está Emily Fisher, Augusto Kekulé, de Luis de Broglie, Heisenberg, Max Planck, Rutherford, Niels Bohr, Wilkins, Margolin, Heisenberg, Linus Pauling, el padre de la estereoquímica, Jacobus Vanhoff, Bayer, que a los 12 años él descubre su primera sal de cobre. ¿Ustedes qué estaban haciendo a los 12 años? Jugando, ¿verdad? Canicas, por supuesto. Él jugaba en un laboratorio de química, Luis Pasteur. Este otro, no sé si alcancen a notar, tiene un turbante, ¿verdad? Es un científico indio, Raman, premio Nobel en física, y que su legado se utiliza en alimentos justamente. Y está aquí en la fotografía, tiene un modelo de un sistema altamente ordenado, premio Nobel en fisiología, una china, por el aislamiento de compuestos que ayudan a la malaria, ¿verdad? Que es un problema a nivel mundial que cobra millones de vidas cada año. ¿Reconoce alguien a esta persona que está aquí? ¿No? Lavoisier, ¿no? Cada vez que ustedes dicen que crean o destruyen materia, Lavoisier otra vez se vuelve a morir, ¿verdad? Lo guillotinaron, así es, lo guillotinaron porque era un burgués francés, ¿verdad? Que cobraba impuestos, sí, pasó por la guillotina y se lo echaron. Pero él era un químico muy metódico y su esposa le ayudaba en su laboratorio. Y este otro, que también se lo han topado, ¿verdad? No a él personalmente, sino a el número de abogados, ¿verdad? Él es abogado. Por poner algunos ejemplos, muchos de ellos, ¿verdad?, tienen que ver en nuestra vida diaria sin conocernos. Pero ¿por qué tienen que ver en nuestra vida diaria? Por todo el legado que nos dejaron del conocimiento. Pero ¿por qué nos dejaron ese legado? Porque tenían un motivo muy claro, ¿verdad? Marie Curie, cuando llega a París, prácticamente se muere de frío y de hambre. Sin embargo, ella sabía lo que quería, ¿verdad? Quería aprender. Estas son algunas de las caras de esos grandes científicos que muchos son muy conocidos, como este señor que está acá. Marie Curie también, por supuesto, por aquí, qué bueno que reconocieron a un mexicano, ¿verdad? Muy renombrado, y en fin, así como esos, hay más. Luis de Broglie, que por su tesis doctoral ganó el premio Nobel en física en 1929, comenta esto: nuestro estado actual del conocimiento es siempre provisional. ¿Eso qué quiere decir? Que necesariamente lo que conocemos es algo momentáneo, que necesariamente vamos a ir incrementando, y entonces así debe de ser, algo provisional, de tal manera que yo necesito descubrir nuevas partes de ese conocimiento. ¿Cómo le hago para descubrir nuevas partes de ese conocimiento y enriquecerme con ese conocimiento? ¿Para qué? Para tener una mejor vida, para tener una mejor sociedad, para contribuir a ser un mejor país. ¿Cómo le hago? Justamente estudio ciencias, ¿verdad? Física, matemáticas, química, que me permite generar un cambio en la manera de pensar y observar el mundo. Y después, si soy lo suficientemente inteligente, hacer un aporte a ese conocimiento. Bueno, y entonces, ¿cómo le hago justamente para poder llevar a cabo esa búsqueda del conocimiento? Debo de tener un motivo muy claro. Y eso es individual, eso no depende del profesor. Nosotros no somos motivadores. El motivo lo deben de tener ustedes. Si su motivo es estar saliendo las uñas, ¿no?, estar durmiéndose en clase, estar con otras cosas más importantes, evidentemente ese motivo los va a llevar a algún lado. Si su motivo es aprender, conocer, también los va a llevar a algún lado. Ustedes deciden a dónde llevar esa inquietud. Vamos a hablar de una de las grandes personas que ha habido a nivel mundial, ¿no? Marie Curie. Observen en los
Ella nació en Polonia cuando era una parte del mundo dominada por los rusos, ¿verdad? Nació en 1867 y murió en 1934. Posteriormente, ella se nacionaliza francesa y es la única persona que ha ganado 2 premios Nobel en diferentes áreas. El primero lo ganó con su esposo y fue en 1903 y fue un Nobel en física. ¿Por qué? Por llevar a cabo el estudio de la radiactividad para el beneficio de los seres humanos. Y entonces, justamente esa contribución la hizo merecedora en 1903 del Premio Nobel en Física. Sin embargo, en 1911, solamente a ella le dieron el Premio Nobel en Química, es decir, no lo compartió con nadie más. ¿Por qué? Porque acababa de descubrir 2 elementos, que en este caso aquí están el polonio y el radio. La historia de ella es muy, muy particular. Ella nace en una familia muy educada, pero pobre, ¿verdad? Donde en aquel tiempo las mujeres no tenían acceso a la educación como ahora sí la tenemos, ¿verdad? Y ella lo que quería, ella ya sabía desde niña, quería estudiar en París. ¿Por qué? ¿Por la torre? Claro que no. Porque ahí estaba, no, ¿qué tal? Por ahí, es que yo quiero estudiar en París porque quiero estar en los Campos Elíseos, ¿verdad? No. Ella lo que quería era estudiar en París porque ahí estaba la crema innata de los científicos. Ella quería aprender de los científicos. Sin embargo, la economía de su familia no le permitía trasladarse a París para estudiar. De tal manera que entonces lo que hizo fue un trato con su hermana, la más grande, para que en lo que ella podía estudiar, Marie Curie iba a trabajar y después la primera hermana la iba a ayudar a trasladarse a París para estudiar. Ella estudió física y estudió matemáticas. Conoce a Pierre, ¿verdad? Y él se da cuenta de que era una persona muy inteligente, era un genio. Y entonces se enamora, evidentemente, de la genialidad de ella y empieza a dejar sus investigaciones para trabajar en las investigaciones de ella. Y entonces, ¿saben dónde trabajaban ellos? Su laboratorio era la cochera de su casa, que le caía agua, ¿verdad? No trabajaba en un laboratorio de la Universidad de la Sorbona, porque Pierre era profesor de la Sorbona y no tenía laboratorio en la Sorbona. Sus investigaciones científicas las hacía en su casa, en un laboratorio que le caía agua. Antes de que se graduase Marie Curie, llegó un momento en que ella no tenía ni para comer. Hacía un frío tremendo, no tenía para cubrirse del frío. La habitación donde ella dormía no podía calentarla porque no tenía para la calefacción. Estuvo a punto de morir de frío. Sin embargo, su motivación era aprender. Después de que Pierre pues se muere, ¿verdad? A ella le dan la cátedra de Pierre de la Sorbona. Es la primera mujer en dar una cátedra en una universidad tan renombrada como la Sorbona de París, ¿verdad? Y posteriormente se hace el premio Nobel en Química. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo de tener todo el camino llano, debo de no sufrir problemas para poder lograr algo. Claro que no. Este es un ejemplo de tenacidad y de, evidentemente, ganas de aportar. Se supone que ella es de las primeras mujeres en tener licencia para manejar. En la Primera Guerra Mundial, ella lo que quería era llevar su equipo rayos X para tomarle radiografías a los soldados y que de esa manera los médicos pudiesen salvar más soldados. Y entonces ella condiciona un carro para generar las radiografías y lo maneja ella misma, aprende mecánica, acondiciona el carro para tener su equipo rayos X y ella misma se desplaza para ayudar a esos soldados que necesitaban evidentemente una radiografía y de esa manera el médico poderlos ayudar de mejor forma. Y eso es justamente por su primer premio Nobel. Nunca quiso patentar de qué manera ella aislaba el radio
la necesidad de aprender. De tal manera que es un ejemplo evidentemente de inspiración, no de motivación. Ella es una inspiradora y ojalá así lo viesen. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otro de los grandes científicos que ha tenido el mundo? Max Planck es uno de los científicos más conocidos. De hecho, ustedes seguramente han utilizado la constante de Max Planck, ¿verdad? Y si no, la van a usar. Este científico era un poeta, era un escritor, le gustaba la música, era un genio de la física. Y bueno, le dan el premio Nobel en física en 1918, ¿verdad?, por descubrir los cuantos de energía. Él propone que la luz, esos fotones que ustedes están ahorita recibiendo en la retina del ojo, y la retina del ojo manda una señal a su cerebro para observar, dice que se transportan en pequeños cuantos. Y entonces hace la propuesta de que esa energía de esos fotones es directamente proporcional a la energía, y quien hace posible la igualdad matemática es un número muy pequeño al que conocemos como constante de Planck. Por esta manera justamente de poder explicar un fenómeno como los fotones y cómo se transmite la energía radiante, le dan el premio Nobel en 1918. ¿Qué más? Bueno, sus dos esposas se murieron, sus 4 hijos se murieron, 2 de ellos en la guerra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que bueno, pareciera entonces que a lo mejor ya tenían todo pues muy fácil. No es así. Su vida fue muy trágica porque justamente perdió a personas muy queridas, a sus hijos, a sus 4 hijos los perdió, y 2 en la guerra. Este otro señor, Chadwick, James Chadwick, fue un físico inglés. Es el descubridor del neutrón, y por eso en 1935 le dieron el premio Nobel en física. ¿Por qué? Por el descubrimiento del neutrón. Rutherford ya sabía que existía un núcleo, y en ese núcleo, muy probablemente además del protón, estaban las subpartículas que nosotros conocemos como neutrones. Sin embargo, él no pudo comprobar cómo tener la evidencia de que efectivamente había neutrones. El experimento de James Chadwick permite el aislamiento de neutrones y el aporte al conocimiento de esas subpartículas. De tal manera que por eso le dan el premio Nobel en 1935, y ahora nosotros todos sabemos que los átomos tienen neutrones, con excepción del proteo. El proteo solamente tiene protones, no tiene neutrones. El resto de los átomos tienen neutrones. ¿A quién le debemos esa información? A Chadwick. Pero resulta que Chadwick, justo cuando iba a empezar la Segunda Guerra Mundial, se va a Alemania. Y entonces, como él era inglés, lo llevan a un campo de concentración, 2 años en un campo de concentración nazi, porque creía que era el gobierno alemán, creía que era espía. Ya se puede imaginar la vida que tuvo en esos 2 años en el campo de concentración alemán. Al final pueden comprobar que no es un espía, ¿verdad?, y regresa a Inglaterra. Después de esa experiencia, evidentemente, Chadwick no cambió en su motivación. Él quería seguir aprendiendo. Es un ejemplo también de tenacidad. Y cuando nosotros asumimos que en el núcleo hay protones y neutrones, con excepción del proteo, lo damos por sentado. Pero necesariamente alguien tuvo que haberlo descubierto. Necesariamente alguien tuvo que haber aportado esa información y comprobar que efectivamente había neutrones. Ese fue Chadwick. Bueno, Rosalind Franklin es la chica que aparece junto a esta famosa fotografía 51, ¿verdad? Y fue una química inglesa que vivió poco tiempo. Ustedes pueden observar, se murió relativamente joven. Su formación fue un poco complicada porque su papá no quería que estudiara, y en aquel tiempo, fíjense, no estamos hablando ni siquiera de mucho tiempo, prácticamente 100 años. Pero cuando ella era joven, que tenía la edad de ustedes, ella quería estudiar en una escuela
embargo, ella se empecina y entra a una escuela donde puede aprender estas ciencias, ¿verdad? Muy joven, obtiene el grado de doctora a los 25 años, ella se hace doctora, ¿verdad? Y entonces se va a trabajar a Cambridge. Resulta que ella aprende la técnica de difracción de rayos X y ella estaba trabajando con el ADN, cristaliza el ADN y resulta que en aquellos tiempos el problema del menosprecio por el trabajo científico de las mujeres era enorme. Su compañero, que era Wilkins, no la quería, ¿verdad? Sentía rivalidad, evidentemente, porque ella era una mujer muy inteligente. Y entonces le muestra, sin el permiso de ella, a Watson y Crick esta fotografía. Watson y Crick también andaban atrás de la estructura del ADN, que seguramente ustedes conocen, que es de doble hélice. ¿Quiénes pasan a la historia? Por supuesto que Watson y Crick, ¿verdad? Prácticamente, sin la autorización de ella, Wilkins les enseña a Watson y Crick el resultado de Rosalind Franklin e inmediatamente ellos empiezan a armar la estructura del ADN y entonces ella no es la que pasa la historia, sino Watson y Crick, y les dan el Nobel. Resulta que cuando les dan el Nobel en fisiología a Watson y Crick, Rosalind Franklin ya había muerto, y los Nobel solamente son para personas vivas. Nunca reconocen que el aporte de esa estructura fue gracias a los conocimientos de Rosalind Franklin. Su padre no quería que estudiara, sin embargo, ella estudió. Ella no lo hacía por Nobel y por pasar a la historia, ella lo hacía porque quería conocer. Su motivación era enorme. Bueno, aquí les estoy mostrando en esta lámina dos moléculas que conocemos con el nombre común de carbono. Una se aísla de la menta, y seguramente ustedes han olido la menta, ¿verdad? ¿Quién no ha olido la menta? Todo el mundo. Bueno, esta otra figura no es nada más que los cominos. Seguramente también han olido los cominos. Nadie confunde el olor de la menta con el olor de los cominos. Nadie. No hay manera. A su nariz no la pueden engañar. Sin embargo, los compuestos que están en la menta, uno de los compuestos responsables del olor es la carbona. La relación que hay entre una carbona y la otra, porque también esta es carbona, es justamente de relación enantiomérica. Son casi los mismos compuestos, pero su diferencia radica en un centro estereogénico. Este conocimiento es parte de lo que nosotros llamamos estereoquímica y que ustedes van a ver en sus cursos de orgánica 1. La estereoquímica tiene repercusiones en alimentos, en la industria farmacéutica, en el día a día, muy altas. Y entonces, estas dos moléculas parecen muy iguales, pero no son iguales. Y tan no son iguales que nuestros receptores biológicos en la nariz los reconocen y los distinguen rápidamente. Bueno, ¿quién fue la primera persona en generar este conocimiento? Enricus van Hoff. Esta es otra molécula, ¿verdad? Una parte de una molécula que nosotros conocemos como almidón. Y son unidades de glucosa unidas entre sí. Esta otra, que se muestra acá, es la celulosa. Y no es nada más también que unidades de glucosa unidas entre sí. ¿Qué diferencia hay? Que las glucosas del almidón están unidas a través de un enlace que nosotros llamamos alfa. ¿Eso qué implica? Que es distinto de este otro enlace que, si ustedes comparan, este se encuentra por debajo del plano de los anillos y este se encuentra por arriba del plano. Las enzimas que nosotros tenemos no reconocen a la celulosa y por eso no comemos pasto. Y se le dice, ¿cómo es que yo sí como pasto? ¿Alguien puede decir, yo sí como pasto? ¿Cómo es? Bueno, si alguien llegase a comer pasto, no es fuente de carbono. Y eso implica que no lo pueden digerir. Y entonces, ¿cómo es que cuando nos da hambre no comemos pasto? Porque no podemos digerir este enlace. Nuestras enzimas no reconocen el enlace beta, pero sí reconocen el enlace alfa. Por eso nuestra fuente de carbono es
enlaces son enlaces que pueden tener unidades de glucosa unidas entre sí a través de un enlace glicosídico alfa. Esto también forma parte de la estereoquímica que ustedes más adelante van a ver. Y entonces, ¿quién fue la primera persona en hacer esa propuesta? Enrique Usmanov. Enrique Usmanov fue la primera persona en ganar el Nobel en 1901 en química, pero no por la estereoquímica, sino por sus aportes a la fisicoquímica. La presión osmótica fue uno de los aportes de Enrique Usmanov. Por aquí ustedes tienen, no sé si se alcanza a notar, más adelante hay otra lámina, donde es una cajita de cartón y aquí ven una serie de figuras. Enrique Usmanov lo que hizo fue hacer esas figuras para mostrar la distribución espacial de los átomos derivados del carbono y de esa manera poder entender cómo estaban distribuidos en el espacio los átomos de carbono. Uno de los temas más importantes en la química, que es la estereoquímica. Bueno, por acá ustedes también tienen la foto, ¿verdad?, de Kolbe. Él era holandés y Kolbe era alemán. Y bueno, en algún momento coincidieron cuando Enrique Usmanov se hizo doctor y propuso la estereoquímica. Kolbe ya era un renombrado científico alemán. Cuando lee las propuestas de Enrique Usmanov, él se indigna y él piensa que este era un coco, ¿verdad? Pero no nada más lo piensa, sino que a su vez, no conforme con nada más pensarlo, lo dice directamente y lo escribe. ¿Se puso a llorar Enrique Usmanov porque alguien lo criticó? Claro que no. ¿Qué fue lo que dijo Kolbe en su momento? Me voy a permitir leer lo que está aquí, que dice: no hace mucho tiempo expresé mi opinión que la falta de educación en general y de una capacitación profunda en química era una de las causas del deterioro de la investigación química en Alemania. Si alguien pensó que mi preocupación parecía exagerada, lea si es posible un ensayo reciente de un señor Banov sobre la distribución de los átomos en el espacio, un documento que desborda una sobreabundancia de una fantasía infantil. Este doctor Banov, que trabaja en el Colegio Veterinario de Utrecht, no tiene al parecer ningún gusto por la investigación química exacta, encuentra más conveniente cabalgar sobre su Pegaso, sacado evidentemente de los estados del Colegio Veterinario, y anunciar cómo en su aventurado Montepasano vio a los átomos distribuidos en el espacio. ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que pasaba? Kolbe no entendía lo que Enrique Usmanov propuso en su momento. No lo entendía. Él era alemán, Kolbe, mientras que Enrique Usmanov era holandés. Es decir, estaba por debajo de su estrato. Por un lado. Por otro lado, pues Usmanov era un joven. Era un adelantado a su época, porque es el padre de la estereoquímica. Nosotros vamos a ver estereoquímica y van a ver justamente todas las repercusiones que tienen en alimentos la estereoquímica, gracias al aporte de Enrique Usmanov. ¿Por qué le dieron el premio Nobel a Enrique Usmanov? Bueno, justo por sus aportes a la dinámica de los sistemas químicos y a la presión osmótica en disoluciones. Por eso le dieron el Nobel en 1901, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver los modelos que se encuentran en un colegio, en un museo de ciencias en Holanda, porque fue evidentemente un aporte muy importante a la estereoquímica. Es un tesoro de la ciencia esos modelos. Nosotros actualmente tenemos otro tipo de modelos, más monos, si quieren verlos, ¿verdad? Pero al final de cuentas fue inspirado en este primer evento que propuso Enrique Usmanov, el padre de la estereoquímica. Bueno, Emil Fischer fue también químico y fue alemán. Observen los años que vivió, y resulta que nace en una familia adinerada. Era muy rico su padre, tenía una empresa textil, ¿verdad? Y entonces su padre quería, que él era uno de los más grandes, o el más grande, no recuerdo bien, de sus hijos, quería que él heredara su empresa. Entonces le dice: ¿sabes qué? Pues vete a estudiar negocios o algo parecido, porque yo necesito que pues esto sea todavía más grande, ¿verdad? Entonces pues Emil Fischer, no queriendo muy bien, se va a estudiar algo relacionado con los negocios.
robar, ¿no? No me gusta. Yo no quiero estudiar eso. Entonces su mamá dijo, es que mi hijo es muy tonto. Bueno, haz lo que quieras, ¿no? Dijo, qué bueno, porque él ya había escuchado a uno de los científicos más importantes de aquel tiempo en química. Dijo, yo lo que quiero estudiar es química. Eso es lo que yo quiero estudiar. Y entonces su papá le dijo, haz lo que quieras. Al final, tú lo que vas a hacer pues, es llevar a quiebra mi negocio y entonces pues es preferible que mejor hagas otra cosa. En 1902 le dan el premio Nobel en química a Emil Fischer por todo el aporte en química de carbohidratos. Nosotros estudiamos los carbohidratos y utilizamos proyecciones de Fischer. Fue la primera persona en proponer la estructura del carbohidrato más importante desde el punto de vista médico, farmacéutico y de alimentos, que es la glucosa. En aquel tiempo, imagínense ustedes ser jóvenes de aquel tiempo, sin computadoras, sin el internet, sin la facilidad con la que ustedes tienen de acceso a la información. Imaginen esos tiempos. En aquel tiempo, sin los espectrofotómetros que tenemos en estos momentos, sin los equipos de alta tecnología que me permiten asignar estereoquímica y estructura química. Sin embargo, él pudo hacerlo. Y él estudiaba productos de fermentación y sintetiza azúcares y sintetiza purinas. Él se suicida. En 1919, Emil Fischer se suicida. No se sabe por qué. Pero su aporte queda y ustedes lo van a ver. ¿Qué implica estos ejemplos de los que he tratado de hablar? Algunos físicos, otros químicos, algunos los conocen, otros no. Pues es un legado del conocimiento que después ustedes van a tomar en cuenta, o ya lo tomaron en cuenta en sus cursos de química, sobre todo de estructura atómica. Otro genio de la física fue Heisenberg. Fue alemán, fue un físico que vivió en estos años, nace en 1901, en 1976 muere. En 1932, es decir, a los 31 años, él ya era premio Nobel en física. Él a los 21 años, igual que Max Planck, ya era doctor. Está tremendo esos números. Independientemente de eso, él era un genio de las matemáticas, hace una propuesta, ¿verdad?, que después nosotros vamos a aplicar, ¿verdad?, desde el principio de incertidumbre, y esta caricatura está muy buena, ¿no? Aquí está en el departamento de física, ¿verdad?, de Heisenberg, y aquí esta persona le dice, usted probablemente está aquí. ¿Por qué? Porque habla de la probabilidad de los electrones. La posición y la velocidad de un electrón no se puede conocer a la par. O se sabe la velocidad o se sabe la posición. De eso habla el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y entonces, por eso esta caricatura es muy buena. ¿Y qué? Pues resulta que a él lo recluta el gobierno nazi para generar la bomba atómica. Y entonces él se pone pues, en una competencia entre los aliados y el gobierno alemán de a ver quién generaba primero la bomba atómica, porque él ganaba. En el momento que aquel grupo contrincante tuviese la bomba atómica, en ese momento ganaba la guerra automáticamente. Y entonces llaman a los genios de ese momento, un genio era él, Heisenberg, y lo involucran en la bomba atómica. Todo parece indicar, pues él era un genio, todo parece indicar que lo que hace es detener la generación de la bomba atómica, ¿verdad?, para que no sea Alemania quien gane. Porque él sabía de las repercusiones que iba a tener en un momento dado todo el mundo si Alemania ganaba la guerra mundial. Y entonces, dicen por ahí que se equivoca, pero en realidad no se equivoca. Él no corrige un error que uno de los colaboradores en sus cálculos introduce para el cálculo de qué tanto uranio debía de tener la bomba, y hay un error tremendo en cuanto a la cantidad de masa que debía de tener, pero él no corrige ese error, y por eso los alemanes no ganaron la guerra mundial. Si no, estaríamos hablando de otra situación que viviésemos. Heisenberg, por lo tanto, es uno de esos grandes físicos que en algún momento ustedes van a ver por aquí, el que su compañero reconocía, ¿no? Mario Molina fue un
seguramente los niños de mi edad están en un laboratorio de química haciendo química. Bueno, pues vete a Alemania, pues. Se va a Alemania y en Alemania se da cuenta que los niños son como cualquier otro niño, ¿verdad? Un niño como cualquier otro de cualquier otro país. Sin embargo, él sabía que lo que quería era estudiar química. Y bueno, él se hace muy renombrado, de hecho es uno de los 21 asesores en su momento de Barack Obama, científicos de Estados Unidos, se nacionaliza estadounidense, le dan el premio Nobel por todos los aportes a la química atmosférica y él se da cuenta que los fluorocarbonados, que son moléculas relativamente pequeñas, orgánicas que tienen átomos de flúor y de cloro, atacan el ozono de nuestra Tierra. Y eso hace que los rayos de luz ultravioleta que provienen del Sol entren directamente hasta nosotros y generen pues, cambios atmosféricos muy grandes. ¿Qué implica que alguien dice que no tenía otra cosa que hacer Mario Molina que estar estudiando la capa de ozono? ¿No? ¿Por qué no acabó con el hambre del mundo? Bueno, porque él, su aporte lo llevó evidentemente a algo, ¿verdad?, que actualmente cobra mucha importancia a nivel ambiental. Sus contribuciones permitieron evidentemente generar un aporte muy relevante a la comunidad científica para evitar el uso de estos compuestos. Actualmente los utilizan los fluorocarbonados porque atacan a la capa de ozono, degradan el ozono y entonces hay un problema implícito en esa entrada de los rayos ultravioleta que provienen de nuestro Sol. Bueno, hay muchos ejemplos que ustedes pueden revisar en la literatura y la vida de estas grandes personas que nos dejaron el legado, un legado de conocimiento que si yo quiero puedo accesar a él, siempre y cuando yo tenga un motivo real y profundo y que yo conozca. ¿Qué tengo que hacer? Pues estar convencido y saber cuál es el motivo. El motivo es como si ustedes tuviesen un motor. Un motor, ¿alguien reconoce este carro? Se ve bonito, ¿no? ¿Cómo que les parece? Pues es un carro de carreras, ¿verdad? Es un Porsche. Estos carros tienen, algunos, hasta donde yo sé, el motor atrás, ¿verdad? Y entonces, aquí está el motor. La motivación es eso, tener ustedes prendido el motor, su motor, ¿verdad? Si ustedes lo tienen apagado, el profesor los puede llevar a donde quiera. Pero ¿les va a haber dificultades? Por supuesto que va a haber dificultades. Claro que las va a haber. Sin embargo, si Marie Curie, con todos los problemas que tuvo, además de que el acceso a la información y la educación de alto nivel para las mujeres era prácticamente imposible, o la de Rosalind Franklin, pudo, cada una de estas personas, pues por supuesto que ustedes también. ¿Qué es lo que tenían ellos? Un motivo muy poderoso. Y todas estas personas de las que les hablé, por ponerles un ejemplo, que son ejemplos de vida y ejemplos como científicos, pues evidentemente son un motivo de inspiración. Eso es lo único que falta para que todo el engranaje pueda funcionar de manera correcta. Pero la motivación es propia, es ese motor de Porsche que ustedes traen, ¿verdad? Y que tiene que estar encendido y que necesariamente, si no lo encuentran o no lo quieren echar a andar, así aquí esté el catedrático más renombrado enseñándoles física, química, matemáticas, ingeniería, no va a ser suficiente. ¿Saben? ¿Dudas, comentarios, reclamos? Bueno, yo les agradezco su tiempo. Yo sé que están haciendo un espacio de que a lo mejor les gustaría estar chateando con alguien importante lo de su vida, o a lo mejor leyendo las últimas noticias del Facebook, o del Twitter, o del Instagram, ¿no? O a lo mejor jugando, algo más divertido, ¿no? Yo les agradezco su tiempo. Yo los invito a que ese motor que traen y que es de muchos pistones, ¿no?, lo echen a andar, que por favor no esperen que nuestros profesores sean ese motivo. No. Lo más que pueden ser, o lo más que podemos ser, es la inspiración. El motivo, ustedes lo conocen. ¿Saben?
Bueno, nos estamos viendo.